Bueno, muy buenas noches, señores periodistas. En primer lugar, quiero agradecer a los señores portavoces con quienes hemos tenido una larga reunión. Lamentablemente iba a hacer esta conferencia con 5 los portavoces, pero creo que en Pasos Perdidos había bastante movimiento y quedamos en hacerlo tal vez el día de mañana. Pero al ver que ya algunos congresistas han declarado, con todo derecho obviamente, mejor de una vez transmito a ustedes un poco lo acontecido en la Junta de Portavoces, pero repito, esta conferencia iba a estar acompañado tanto del congresista García Belaúnde, del congresista Mulder, del congresista Villanueva, el congresista Salaverry, que son, digamos, los congresistas representando de las 5 bancadas que han votado a favor. Se ha aprobado en la Junta de Portavoces un acuerdo, obviamente, en amplia mayoría, emitir un comunicado en relación al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando, y aquí quiero dejar constancia de que sobre este tema no ha habido, en el Parlamento por lo menos, comentarios o decisiones sobre salirse o no de la Corte. Creo que eso lo he escuchado en materia de la pena de muerte que se ha estado debatiendo hasta hace poco. Y lo que corresponde, y se ha acordado, obviamente, es que la resolución en el extremo enviada resulta inaplicable o con las normas constitucionales de nuestro país, y tanto en el artículo 205, que no lo menciona la Corte, establece que para poder, digamos, cualquier ciudadano ir hacia un foro internacional debe agotarse la vía interna. Está claramente establecido en el artículo 205. El artículo 99 de nuestra Constitución establece algo que también, y por eso la mayoría de los portavoces señala que resulta inaplicabilidad de esta resolución, que la relación de diferentes altos funcionarios de nuestra nación que pueden tener un procedimiento de acusación constitucional, y está desde el presidente de la República, y entre ellos también están los señores miembros del Tribunal Constitucional. El artículo 93 de nuestra Constitución establece, y también es bastante más sólido este argumento, que los parlamentarios no están obligados a ningún mandato imperativo. Y entonces, al ser inaplicable porque colisiona con algunos argumentos, artículos de nuestra normatividad nacional, se solicitará, porque según el propio artículo 67 de la Convención, al estar en desacuerdo con un fallo, se solicita una aclaración dentro de los 90 días establecidos, para que nos puedan explicar, vía obviamente por Ejecutivo, porque nosotros no somos parte en este procedimiento, y eso es lo más extraño, porque el que es parte, este es un caso que de alguna manera ha acogido el caso de estos 2 señores en relación a 4 magistrados, me refiero a uno de ellos, Duarte, que fue el caso de las familiares del Frontón, que no tiene nada que ver los derechos de la familia de quienes estaban en el Frontón y estos casos con lo que se venía haciendo o se viene haciendo en el Congreso, que es un procedimiento de acusación constitucional iniciado por ciudadanos, en este caso marinos. Entonces, lo que se ha quedado es en pedir una aclaración. Esta aclaración correrá trámite por el lado que corresponde, que es Cancillería, y que es el Ministerio de Justicia, por el Poder Ejecutivo. También se ha acordado que el presidente del Congreso tenga reuniones tanto con la Canciller, el Ministro de Justicia y, si es posible, con el propio presidente, para explicar por qué resulta inaplicabilidad la resolución frente a que un organismo internacional finalmente podría estar supuestamente diciéndole a los parlamentarios cómo deberían votar y cómo deberían archivar el caso de determinado. Más allá del tema de fondo, estoy hablando de la resolución propiamente dicha, ¿no? Entonces, este ha sido el acuerdo de Junta de Portavoces. Finalmente también hemos conversado en la necesidad que, existiendo incluso una posibilidad de un precedente internacional, quien habla se comunicará con presidentes de otros parlamentos que tienen la misma preocupación por que es necesario tener claro cuáles son las competencias correspondientes en, los temas que revisa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después de eso ha sido obviamente una Junta de Portavoces, un debate largo pero bastante productivo, importante, y se respeta todas las opiniones que han habido dentro de esta Junta de Portavoces, porque ha habido también, como corresponde a su derecho, votos en minoría en la Junta de Portavoces. Así que quería señalar eso. Sí. Consultarle respecto a,
Usted ha indicado que respeta las opiniones de quienes se opusieron a la posición mayoritaria, pero, por ejemplo, Wilder Rosas, de la bancada del Frente Amplio, ha indicado que con esta decisión lo único que se busca es tratar de ganar tiempo para que los magistrados del Tribunal Constitucional puedan ser sancionados acá en el Congreso de la República, y en todo caso quisiera que si pudiera ahondar un poco más respecto al procedimiento para canalizar este pedido de aclaración. Y por cierto también consultarle a usted, los fallos de la Corte Interamericana son de ejecución inmediata, lo han indicado juristas experimentados. En todo caso, ¿qué podría decir frente a este planteamiento? Sí, bueno, hasta ahorita, en este momento, lo que ha acordado la Junta de Portavoces de mayoría, visto la inaplicabilidad de la resolución, toda vez que, repito, la resolución establece que los congresistas para archivar este caso tienen que todos llegar y venir y votar de una determinada forma que se lo dictan desde una instancia externa, cuando todavía no se ha agotado el procedimiento nacional. Hay también hoy día, y que no es, digamos, no es parte de este debate, pues nosotros lo que hemos señalado es pedir la aclaración, pero hay un montón de resoluciones que, varios casos, el caso de Argentina, donde la Corte Suprema Argentina señala que por supuesto que son de aplicabilidad inmediata aquellos que son de su competencia, y marca un precedente, ¿no? Entonces, nosotros en este caso solamente hemos planteado la necesidad de que se aclare la resolución. Obviamente se le va a establecer jurídicamente en qué extremos, toda vez que colisiona con algunos artículos de la Constitución y resulta inaplicable. La opinión obviamente, de congresista Rosas, todas son respetables, pero si una persona que dice que hay que aplicar la resolución no acepta que uno use los procedimientos que establece, la propia Convención establece 90 días, o sea, dentro de los 90 días uno puede solicitar, quienes están en desacuerdo con el fallo, lo establece la propia Convención, una aclaración. Resulta ilógico que se desconozca una parte y la otra sí, ¿no? Yo creo que es su opinión, pero creo que ha hecho bien institucionalmente el Congreso en tomar una posición que lo único que hace, repito, es, nadie está hablando de salidas, de nada del tema de la Corte, está hablando de la aclaración correspondiente. Bueno, el acuerdo de la mayoría de la Junta de Portavoces es que el proceso puede continuar. Ese es un tema indistintamente, porque lo que se está pidiendo justamente, repito, es que al ser inaplicable, la Corte debería aclarar, pero hay un procedimiento que sigue, que además uno de los argumentos que es bueno que la ciudadanía lo tenga claro, ¿no? Uno de los argumentos es que ya de por sí señala que al haber una determinada composición del Parlamento, van a salir sancionados. Primero, la denuncia fueron de 4 y a quien se le está, creo que, planteando la sanción es a uno solo, ¿no es cierto? Pero el argumento de que una composición determinada, ya de por sí eso es algo que lesiona derechos, es decir, mañana ningún parlamento en el mundo puede tener mayoría, porque hay parlamentos que nombran jueces, que sancionan jueces, y ese caso no solo no se ha terminado en el Parlamento peruano, tampoco ha culminado en el Poder Judicial. O sea, todavía está en ambos fueros abierto y se está todavía debatiendo. Decir eso es como que aceptemos que en el Parlamento Nacional pues no existe la democracia, ¿no? Este es un fallo que se ha dado en muy poco tiempo, creo que no más de 3 meses, que de por sí lo hizo el congresista Cheput, no lo he hecho yo, esto demora entre 2 a 7 años. Entonces hay que llamar la atención de la celeridad también con que se ha dado este fallo, ¿no? Pero nosotros, de manera institucional, respetuosos de lo que corresponde a nivel de los tratados, pero ya se van marcando determinados precedentes en otros casos, como en República Dominicana, como en otros países. Entonces nosotros hemos pedido la aclaración correspondiente. Es acá. Giovanna Castañeda, del Comercio. El hecho que el proceso continúe mientras que la Corte reciba el pedido de aclaración y lo responda, no significa que no están acatando, mientras tanto, el hecho que todavía continúe el proceso. ¿Y cómo queda el pedido que usted le hizo al presidente Kuczynski hace unos días cuando la Corte emitió el fallo? Sí, gracias. Empiezo por el segundo. El pedido, y quiero leer un párrafo que señala, dice: el artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, establece que uno de los propósitos esenciales es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Y el artículo 3 de este mismo instrumento internacional señala expresamente que los estados se reafirman, entre otros principios,
en que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados. La carta que yo le envío al señor presidente constitucional, y que obviamente lo hago porque es mi obligación defender el fuero parlamentario, es una carta que lo que señala es justamente que evalúe, incluso transcribo uno de los votos singulares, y por eso cuando decía que la Junta de Portavoces también se conversó para que me comunique con presidentes de otros parlamentos, donde uno de los jueces señala que esto sería un precedente para todos los parlamentos de la región, lo cual ya ha alertado no solamente digamos, al derecho parlamentario peruano, sino a otros parlamentos. Pero la carta finalmente lo que señala es una situación no solamente de no conformidad, sino de ver cómo se puede, digamos, desde el Ejecutivo, plantear la posibilidad que la Corte pueda tomar una posición mucho más clara. Por eso que cuando nosotros ahora hemos acordado simplemente es un complemento, y creo que ya esta carta fue un primer paso, y lo que acordó la Junta de Portavoces, que es finalmente señalar que la inaplicabilidad de la resolución y pedir la aclaración, se va a complementar. Y la pregunta inicial era... Bueno, sí, yo lo escuchaba al congresista Villanueva, porque eso es lo que se ha comentado, pero eso es indistinto. Yo varias veces lo he dicho, no se ha convocado no porque el tema esté en la Corte, sino porque simplemente, digamos, la agenda parlamentaria va cambiando día a día. Hoy día hemos tenido, por ejemplo, para quienes consideraban que el Parlamento está en receso, a pesar de eso ha habido una reunión de 2 comisiones que han trabajado largo, y como lo señalé, era muy complicado llegar al día del vencimiento del decreto. Eso ha sido otro acuerdo de portavoces, y saludo que todos los congresistas han colaborado también, porque lo que se está quedando es que, y creo que ya se amplió el decreto, y más bien ahora el Parlamento tiene, como correspondía, un determinado plazo para estudiar bien algo que es sumamente delicado. Yo creo que con el Ejecutivo y el Parlamento en ese plazo se va a poder sacar la resolución. Entonces, dependiendo cómo la propia Junta de Portavoces vea si es que se pone o no se pone en agenda, ¿no? Buenas noches, presidente. Lourdes Paucar, de Canal N. Yo voy a insistir en la pregunta que ha hecho mi colega, y es, si ustedes están pidiendo una aclaración y al mismo tiempo van a continuar el procedimiento respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que la Corte ha sido bien clara en solicitar el archivamiento, ¿eso no puede ser considerado, o eso no es acaso un acto de rebeldía? No. Eso como uno. Y como dos, ¿cuándo va a sesionar la comisión permanente, y va a haber ya este tema de los magistrados? No se ha visto que se vea el tema de los magistrados o la próxima permanente. Más bien se ha exonerado un pedido de viaje el presidente para verlo en qué permanente lo podemos poner, porque creo que viaja el 26. No es que dependemos, ni vamos a correr, ni hemos parado por el tema de la Corte, y lo señalé hace una semana aquí. O sea, es decir, no se ha visto el tema, no porque no se ha visto el tema, me refiero a los magistrados, porque este tema se estaba debatiendo en la Corte, no, simplemente que no estaba en la agenda y probablemente no iba a entrar en una permanente en el receso, probablemente podía entrar en marzo, eso no era el tema. Ni tampoco ahora se va a correr, o sea, decir, vamos a convocar una permanente, no, tampoco esa es la idea, pero no es ningún desacato, ¿no? Está dentro de lo que se establece dentro de la propia convención, y vuelvo a repetir, lo que plantea la resolución para la mayoría de los portavoces resulta de inaplicabilidad, porque los parlamentarios no pueden, para archivar, que es lo que plantea la resolución, los parlamentarios tendrían que venir de frente obligados. Eso sería inaudito en el mundo, por si acaso, para Canal N, para tus televidentes, sería inaudito en el mundo que finalmente los parlamentarios de un país vayan y tengan que votar como 5 señores han dicho que así tienen que votar. Pero, o sea, justamente, no hacer lo que la Corte dice es básicamente desacatar. Entonces el Congreso está desacatando. No estamos desacatando. Estamos dentro de lo que establece el artículo 67, que es un pedido de aclaración, para que lean nuestra Constitución y vean cómo se aplicaría, digamos, lo que se está planteando en la resolución. Eso es la aclaración. Congresista, Gisú Guerra de Willax, a manera de autocrítica del Congreso, ¿no cree que esto empezó cuando el Congreso admitió una denuncia que contra los magistrados del TC, que según la Constitución no debía pasar, porque el artículo 202 de la Constitución señala que los magistrados del Tribunal Constitucional no responden por sus votos y opiniones? ¿No cree que ahí está el origen de todo? No creo, y te agradezco la pregunta. En todo caso,
No he revisado a fondo, porque no, como entenderás, esto ha corrido justo cuando yo ya he asumido la presidencia, pero el cuestionamiento no es el voto de los magistrados. El cuestionamiento es la manera como se ha modificado una votación de un tribunal anterior. O sea, aquí lo que se está cuestionando es un posible prevaricato, es decir, que un nuevo tribunal haya modificado un voto para reabrir un proceso judicial que solamente se podía ver 3 días después. A pesar de que no se vio 3 días después, sino después de 4 años, hicieron un cambio de una votación. Eso es lo que ha calificado la subcomisión de acusaciones. No está calificando cómo votó, porque obviamente ahí no les corresponde, ¿no? Pero lo que se está calificando es un posible prevaricato en el sentido si se modificó o no se modificó una votación del magistrado Vergara, si no me equivoco, y que eso ha traído a colación todo, reabrir un proceso que ya estaba cerrado. Entonces sí tiene algunas consecuencias, pero no en la votación, es el acto que no le corresponde a un tribuno. Ahora, eso lo definirá la comisión permanente, ¿no? De frente al informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales que ya lo presentaron hace unas semanas atrás. Bueno, sí. Con esta aclaración que busca lograr el Parlamento Nacional, quizás revertir algunos aspectos de la resolución del fallo de la Corte, porque los fallos siempre se mantienen. Mira, si vale tal vez, hablando de autocríticas, no hemos tenido tal vez la oportunidad y es que como no somos parte, y lamentablemente tengo que decirlo, creo que la defensa del Estado peruano ha sido muy débil, demasiado débil, y entonces cuando uno ve qué es lo que la resolución de los señores de la Corte te dicen, que es archivar y solo se puede archivar por votación, entonces como que mañana se convoca un pleno. Entonces se dice que se va a votar el archivamiento, por poner un ejemplo de lo que está planteando, y los congresistas que tienen que realmente obligados a archivar. Entonces resulta, digamos, la resolución en esos extremos inaplicable, porque los congresistas no están obligados a mandato, no tienen mandato imperativo. Los congresistas, cuando se ve un caso a nivel internacional, el artículo 205 te establece que primero se agota el fuero nacional, y en el Poder Judicial todavía existe el proceso. Entonces, hay varios aspectos. Entonces, ¿qué busca la aclaración? Tal vez ahora sí que el Ministerio de Justicia pueda llevar a un procurador que pueda explicar nuestra Constitución para preguntar cómo aplico esto si colisiona con varios artículos de la Constitución, y si yo mañana, en el supuesto que archivo, en ese supuesto digo, alguien no puede denunciar que yo estoy finalmente haciendo lo que me están indicando y yo no obedezco mandato imperativo, o por qué yo no puedo denunciar a lo que me establece el artículo 99. Entonces hay muchas contradicciones. Entonces la aclaración lo que busca es decir, dentro de nuestro marco constitucional, a ver, díganos cómo se aplicaría su resolución, ¿no? Vía al Poder Ejecutivo. Muchas gracias.